Em, Estoy en vivo. Va. Fernanda, Fernanda, te aviso que ya me conecté. Ok, son las 12:59 entonces. Estamos chequeando que el audio esté estupendo. Ya. Bien, me dicen que me escuchan bien, que ya siendo la hora se va a empezar a unir las personas. Así que, le damos curso nomás. Eh, Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hacer esta charla Hotel Talk para compartir con ustedes el tema de Mindfulness para Todos. Mi nombre es Claudia Weisman y hoy día entiendo que voy a estar acompañada de Delia Choquehuanca, que es la persona que me contactó desde Hotel. Va a estar Rafa también, entiendo, y la Fernanda, que son las personas que me han acogido aquí para que participe en esta actividad. Desde ya les doy las gracias porque son muy amorosos, un equipo muy tierno. Eh, Muy bien, entonces, bueno, esto va a quedar grabado para las personas que quieran visitar después, posteriormente, esta charlita de 1 hora. Y estoy mirando los comentarios, así que si necesitan hacer preguntas e interrumpir durante el transcurso de la charla, para mí no hay ningún problema. De hecho, lo prefiero. Entre que guardemos las preguntas para el final, mejor aclaramos todo al tiro. ¿Ya? Ahí veo a la Delia. Hola. Ya, chiquillo, entonces, partamos por lo básico, es que quién soy yo y cómo llegué a este tema, que es como lo que en el fondo mi autoridad para hablar de esto. La verdad es que yo era una niña muy inquieta, y en mi época, como tengo 44 años, no se hablaba de nada de esto, ni del mindfulness, de la meditación, ni del déficit atencional, ni de los diferentes tipos de inteligencia, ni nada de eso. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Es que vivía castigada. Una niña que vivía castigada por estar inquieta y desconcentrada todo el tiempo. Entonces desde muy niña me relaciono con esto de buscar formas y técnicas de llevar tu atención deliberadamente a un lugar, ¿ya? Para estar mejor, para sentirte mejor y en esa época para evitar los castigos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Yo lo que quiero es que desmitifiquemos el tema de mindfulness, ¿ya? El mindfulness es para todos, por eso se llama así la charla, es para las personas de todas las edades, no es necesario que practiques yoga, que no comas carne, que no digas garabatos, que no tomes vino, nada, es para todos. Es más, mientras más estresado te encuentras, esto es más para ti, ¿no? Más lo necesitas, más necesitas incorporarlo a tu vida. Entonces lo vamos a desmitificar y descuartizar en simple para que podamos llevarlo a la vida cotidiana de la mayor cantidad de gente posible. Y de manera simple, sin turbantes blancos y sin levitar. ¿Ya? Entonces, primero lo primero, les traje, yo me tengo anotada aquí unos tips de cosas que me interesaba que pudiéramos recorrer, porque me imagino que la palabra mindfulness la han visto pasar por ahí en muchos contextos distintos, en especial ahora con todo el tema del COVID, empieza a aparecer como una técnica de meditación que sería increíble extenderla a los colaboradores de la organización para que no se sientan ansiosos ni angustiados por estos cambios de incertidumbre que provoca la situación actual. Pero la verdad es que mindfulness, a mí me alegra mucho porque los va a ayudar con eso, pero el mindfulness es mucho más profundo que eso. El mindfulness en realidad es un estado de conciencia plena, es mucho más que una charla, que una técnica, que un curso. En realidad es aprender a habitar en un lugar mucho más profundo y sereno de ti mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de virtuoso esto? Es que efectivamente cuando empiezas a practicar vas a tener beneficios concretos, que es que te vas a concentrar más fácil, que vas a tener menos distracciones, que te sientes más lúcido, pero
cuando avanzas en tu práctica, esto es como un caballo de Troya. Te empiezas a dar cuenta o a ponerte en contacto con tu sabiduría interna y con tu yo más profundo, y esto hace que te empieces a sentir más libre y que quieras tomar decisiones distintas. Entonces, cuando me llaman de las organizaciones a mí para que le haga talleres de mindfulness a las personas, yo siempre pregunto, ¿realmente esto es lo que quieres? Porque conduce a bastante liberación mental, ¿no? De muchas jaulas mentales, y gente podría llegar incluso a la conclusión de que no quiere estar sometido al estrés al que está actualmente, ¿no? Lo que te podría llegar a buscar otro trabajo o, chuta, salir de una relación tóxica, cambiarte de casa, gastar menos dinero, no sé, vivir de manera más sencilla, tener otra ocupación, adquirir un hobby nuevo. O sea, te puede conducir a lugares que desconocías de ti mismo. ¿Qué otra cosa es importante saber de esto? Es que te va a volver una persona más compasiva, autocompasiva. Me cuido más, me respeto más, soy más bueno conmigo, no me critico tanto por el espacio este de serenidad interior al que accedo. Y esto produce también que empecemos a ser más simpáticos y compasivos, empáticos también, y buena onda con los demás. Por lo tanto, esto es virtuoso en círculos familiares, en la comunidad. Y esta acción de estar más presente y menos distraído también hace que disfrutes más intensamente cada momento de la vida. Y la suma de todos estos momentos finalmente hace que disfrutes más de la vida en sí misma, ¿no? Sí, de manera más simple, pero mucho más gozada, ¿ya? Entonces la práctica al final, y la frase, el corolario que me tengo anotada, puede transformarse en crecimiento integral para las personas a través del autoconocimiento, del autocuidado y del desarrollo personal. Entonces, mindfulness no es, oye, sentémonos con los ojos cerrados, sino que es un camino que te puede llevar a lugares increíbles que están adentro de tu cabeza, ¿vale? No siquiera adentro de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el mindfulness en sí? Es más bien una experiencia, ¿ya? No es un concepto, como les decía, es un estado de atención plena, es una experiencia que uno tiene al eh, estar en el momento presente sin recibiéndolo como viene, como es, sin juzgarlo y sin querer controlarlo, aceptándolo, ¿no? Entonces ahí se separa de ser un concepto o algo que puedas aprender en un libro, sino que se empieza a convertir en algo que necesitas practicar. Y ahí está como la frase que yo siempre les digo de que nadie se ha emborrachado nunca diciendo la palabra vino, ¿no? Así como vino, 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 ah, me emborraché. No, no, esto no ocurre así. Es para esto, para que esto funcione, es muy necesario, es imprescindible la práctica, el hábito, ¿ya? Nadie puede aprender o sentir esto, incorporarlo en su vida solamente leyendo sobre ello o haciéndolo una vez a la semana. Esto es algo que requiere la generación de un hábito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese hábito? Es entrenarnos para estar en el momento presente. ¿Y qué les puedo decir desde el tema biológico o fisiológico? Es que hay, voy a revisar esos comentarios, biológico y fisiológico. Es que nosotros tenemos que comprender que desde el inicio de los tiempos el cuerpo humano tiene instalado un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y en ese mecanismo de supervivencia viene una información que ante el peligro o ante anomalías entramos en un estado de alerta, ¿ya? Y el problema que tienen esos estados de alerta es que con la vida que llevamos nosotros con tanto estímulo, es como todo te puede llegar a exaltar, ¿no? Desde una conversación con tu suegra hasta subirte a la micro, no sé, porque se te caiga el celular, o sea, todo te mantiene en un estado de alerta, lo que hace que estemos en este estrés, en vez de estar un rato y luego soltarlo, que estemos sostenidamente ahí. Y eso hace que nuestro cerebro empiece a funcionar de manera incoherente, ¿no? Las neuronas disparando por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este ejercicio del mindfulness al final? Es volver a ordenar eso. En las instancias de meditación lo que hacemos es volver a ordenar eso, produciendo esa coherencia entre la forma en que disparan tus neuronas y a la vez
eso tiene un efecto que repercute en el resto del cuerpo y se produce una coherencia entre el cerebro y el corazón. Entonces esto no es ni magia ni brujería, por eso que a mí me gusta desmitificarlo, porque está comprobado científicamente que esto tiene beneficios porque se producen cambios a nivel fisiológico. ¿Ya? Entonces, importante que pasáramos por ahí. Que además de incorporar el hábito, esto tiene un sustento científico. ¿No? Ah, y lo otro que es como, claro, también desde el lado más filosófico, también quería traerles esta idea de que siempre nosotros, siempre estamos esperando como en la vida, cuando lleguen las vacaciones, cuando llegue, cuando salga de la universidad, cuando me entreguen mi diploma, cuando termine el colegio, y la vida es ahora. Entre aquí y que llegue el momento en que eso ocurra, pueden pasar tantas cosas que te inhabiliten de hacer esos planes, que tenemos que empezar a entender que la vida no se posterga, lo que ocurre en el camino y el recorrido es la vida misma. No hay más vida. Ok. Entonces, como entendiendo el contexto y qué es el mindfulness. Luego, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene esta cosa? Como les decía, el primero es que cuando empezamos a practicar vamos a entrar en ese lugar como de paz interior, ¿ya? Que es como te desconecta de los estímulos del entorno, por lo tanto aumenta tu concentración. Y si estás en una pega donde haces multitasking o en el fondo te llaman mucho por teléfono y qué sé yo, te va a volver más productivo porque uno aumenta la capacidad de atención que pone en las tareas que está haciendo, el foco, y esto hace que resuelvan más rápido. De hecho, muchas personas que vienen a los talleres de mindfulness conmigo, en las primeras semanas ya sienten este beneficio. Y este era, como que yo les decía, el beneficio como gratis, fácil, rápido, el que viene al tiro. Los que empiezan a practicar inmediatamente obtienen este beneficio, ¿ya? Pero con el correr del tiempo te vayas a encontrar con que esto te empieza a conversar desde qué vereda. ¿A dónde vamos cuando vamos en ese estado de atención plena? Vamos a un observador que puede ver tu mente analítica. ¿Ya? Los budistas dicen que nuestra mente, no sé si han escuchado por ahí esa comparación que hacen como que la mente es como un mono. ¿Ya? Entonces, como toda la actividad cerebral que ocurre en el neocórtex, los budistas le llaman la mente de laberinto. ¿Y por qué le llaman la mente de laberinto? Porque no termina nunca. O sea, viene un rollo tras otro, un rollo tras otro y tras otro y tras otro, un pensamiento, luego una emoción, luego una... Y siempre te va a ofrecer más material. No te, no te deja en paz, ¿no? Por eso se llama que es laberíntica, así se le caracteriza. Entonces, para entrar en estos estados de atención plena tenemos que trascender esa mente laberíntica. Y cuando realmente llevamos un tiempo en la práctica y podemos ir a ese estado, vamos a un observador que mira y en el fondo puede contemplar esta mente de mono, ¿ya? Y ese observador también eres tú. También eres tú, solo que ese es tu ser interno, ese es tu ser más profundo, es un ser que no está fragmentado, es un ser que contiene todo esto que acontece en la mente. Entonces te empieza a permitir entender de qué habla esa mente. Porque ¿de qué es lo que habla esa mente? Esa mente lo que nos está mostrando son nuestros programas que hemos ido incorporando a través de la vida. Como no sé, me retaron, alguien cuando chico me dijo que era malo para las matemáticas, entonces yo eso queda en mi programa. Se convierte en un programa y queda en mi mente. Y puede salir a la superficie después cuando esté, digamos, no sé, en un trabajo teniendo que enfrentar alguna tarea asociada a números y que yo me sienta mal, me sienta desprovisto, me sienta identificado. Me siento identificado con algo que solamente refleja una parte de mí, que no es mi totalidad. Entonces, la práctica sostenida lo que nos va a ayudar a hacer es integrar nuestra naturaleza relativa, ¿ya? Revelando nuestra naturaleza profunda. Es decir, como el, el director de la obra de teatro que ve a los distintos personajes. Entonces, en la medida en que uno va pudiendo ir a ese lugar del observador, ¿qué creen ustedes que pasa? Uno empieza a poder gestionarlo.
de manera compasiva y decir, oye, ¿yo soy realmente malo para la matemática o esto en realidad es algo que me dijo alguien en otro momento de mi vida y que esto y posiblemente hasta esa persona podría haber estado equivocada o que esto haya cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces así con todo. Ya dejamos de como de creer lo que pensamos. No sé si han escuchado esa frase que es como no creas todo lo que piensas, porque en verdad podría no ser cierto y podría estarte perjudicando. Esto es lo que da lugar a lo que le llamamos programas o creencias limitantes, ¿no? Porque si tú, lo que hay adentro de tu programa es una creencia habilitadora, tienes que guardarla, ¿no? Quererla. La descodificación biológica. Hoy no he indagado en ese tema, Gabriela. No sé si es similar a lo de la descodificación biológica, pero sí me imagino que los automatismos deben estar asociados, si tiene ese nombre, deben estar asociados. ¿Ya? Entonces, bueno, la cosa es que meditar, el ejercicio de la meditación, propende a que tengamos un sentido de identidad más amplio y menos limitado por los márgenes de la personalidad, ¿ya? Eh, Conectándonos con ese yo más profundo que yo le decía o que le llamamos amorosamente la sabiduría interna, ¿no? Porque es más compasivo, es más buena onda, al final, chiquillos, si lo que estamos buscando con esto es volvernos más sabios y poder crear ese mundo que, donde yo vivo mejor y como vivo mejor, virtuosamente, que escucha abajo, dice, virtuosamente puedo impactar a mi entorno también, ¿no? Que eso es lo lindo, eso es lo virtuoso, ¿no? Y luego a la comunidad, y luego, primero yo, luego mi pareja, mi familia, mis hijos, hasta que finalmente impacto y hacemos un cambio todo en el mundo, ¿no? Eh, eso me, eso me interesaba que comprendieran respecto de los beneficios. Ahora, distinciones. ¿Reaccionas o respondes? ¿Ya? ¿Qué es reaccionar y qué es responder? En relación a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Los automatismos que ahí mencionaba la Gabriela. ¿Qué pasa con una reacción automática? Una reacción automática es algo que ocurre sin que yo tenga ningún control, absolutamente. Nada, no sé nada, solo reaccioné. ¿Ya? ¿Y con qué se relacionan? Son estos programas que les mencionaba anteriormente, que ya están instalados y que uno ni siquiera se los cuestiona. La reacción solamente ocurre, ¿ya? Es absolutamente inconsciente. No tengo que pensar en reaccionar así. Es como cuando uno mañosea con la comida, o que por ejemplo. O incluso otra cosa que se me vino a la mente y que me aparece frecuentemente cuando hago sesiones de coaching ejecutivo, es que, por ejemplo, hay personas que tienen un disgusto frente a las figuras de autoridad y reaccionan mal, digamos, responden mal en términos de comunicación efectiva. Y usualmente cuando indaga está asociado a la existencia de un padre muy autoritario, un profesor también muy autoritario en el colegio. Es como que te queda esa experiencia dando vuelta y frente a un estímulo que no necesariamente es el mismo, respondemos de la misma manera, ¿ya? Entonces, los automatismos son jodidos en ese sentido porque no nos permiten ser libres, ¿no? Somos presa de ellos. Porque siempre nos comportamos como nos piden que lo hagamos, ¿no? No tenemos libertad de elegir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr yendo a ese observador que les mencionaba antes? Es gestionar eso, es descubrir ese programa y decir, oye, en libertad elijo, antes de que se produzca la reacción, tengo un espacio para reaccionar de una manera distinta, perdón, para responder. Y como voy a responder, no voy a reaccionar, puedo elegir mi respuesta. Y esta respuesta es mía y tiene que ver con mi yo actual, no con el que se ganó ese programa o el que instaló ese programa, sino que con el ser que soy ahora y por lo tanto lo que elija ser va a estar al servicio de lo que necesito hoy. ¿Se dan cuenta de la distinción? Es bastante importante. Entonces, ¿reacciona o responde? En un documental de Yogananda, él hacía una analogía súper linda que decía que
en nuestra mente los programas existen como un surco en un disco de vinilo, ¿ya? Y que nuestra atención es la aguja del tocadisco. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de que tenemos ese programa, la aguja siempre cae ahí. Siempre va a ir ahí, va a tocar la misma canción al infinito. Bonito. Bonita metáfora. Ya, pero y espero que les sirva para comprender qué es lo que nos pasa con los programas. Entonces, ¿reaccionamos o respondemos? Y la verdadera libertad de la que habla el mindfulness, bueno, o el budismo y qué sé yo, se refiere a eso. Es la libertad de poder elegir lo que yo necesito para mí en este momento con el ser que soy, no con lo que vengo arrastrando producto de traumas, dolores, malas experiencias y qué sé yo. Ya. Entonces, esa es la primera distinción, reaccionamos o respondemos. Y la otra distinción que también está asociada a esto es la del sufrimiento versus dolor. ¿Ya? Porque también en el tema del sufrimiento aparece como una ecuación, ¿no? El dolor es algo que todo ser humano va a llegar a sentir y puede tolerar. Y lo interesante saber sobre el dolor es que el dolor deja una enseñanza. El dolor nos empuja al cambio. El dolor nos puede empujar a querer una mejora. El dolor nos puede ayudar a crecer, a evolucionar, a mirar desde distintas perspectivas, a incorporar habilidades nuevas, ¿ya? Pero el sufrimiento está en la ecuación de el dolor multiplicado por la cantidad de resistencia que nosotros ponemos frente a ese dolor. Que es como nadie quiere sentir dolor. Como que faltara coraje para sentir dolor, o hay una falsa ilusión de control. Como que si no ocurre lo que yo quiero que ocurra en la vida, voy a poder cambiar el resultado. Yo manejo el resultado de esto. Y eso produce, cuando no pasa lo que tú quieres, produce dolor. Pero si yo me rebelo contra eso y lo resisto, además esa resistencia genera sufrimiento. Y sufrimiento es algo que es rollo mental. En realidad no te va a aportar mucho. El sufrimiento como tal no te va a aportar nada y te va a hacer perder tiempo en un ejercicio muy estéril, que es resistir algo que no controlas. ¿Y por qué lo resistimos y lo controlamos? Tratamos de controlarlo. Porque hacemos juicios sobre lo que ocurre hacemos juicios frente a los eventos que ocurren en la vida. Ahí también les quería contar un cuentito cortito. Vamos a tomar ¿cómo te...? Sí, puedo contarle. Un cuentito cortito, ya. El cuentito cortito que dice, existía un sabio en la China que era dueño de unos caballos, y estos caballos un día en el invierno se rompe la reja del establo y los caballos salen del establo, salen caminando de la cuestión, corriendo. Se le escapan los caballos al sabio. Y los caballos representaban la riqueza del sabio. Y se acerca a toda la gente del pueblo y dicen, oh, Dios mío, pobre hombre, lo ha perdido todo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer de su vida ahora? Y el sabio les decía, bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasará. Y llegó la primavera y bajaron los caballos del monte. Las yeguas venían preñadas y acompañadas de unos hermosos caballos salvajes y por lo tanto el haber del sabio había aumentado el doble. Ahora tenía el doble de caballos y, y las yeguas preñadas. Entonces se acerca toda la gente del pueblo a decirle, qué maravilla, el sabio ahora ha vuelto a tener sus caballos y no solo eso, ahora es rico el sabio. Y el sabio les decía, bueno o malo no lo sé, solo sé qué pasará. Y luego vino la guerra. No, el hijo estaba entrenando los caballos salvajes y recibe una patada que le fractura las piernas y le quiebra la cadera y lo deja postrado por meses. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre con el hijo del sabio? Le dicen que quizás existe la posibilidad de que no pueda volver a caminar. Y en aquella época, digamos, era el que lo ayudaba a trabajar, a mantener a los caballos y todo. Entonces se acerca a todo el pueblo a decirle, pobre hombre, este hombre lo ha perdido todo, o sea, con el hijo, mira lo que le pasó, qué cosa más mala y qué sé yo. Y el sabio, bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasará. Y viene la guerra,
vienen los militares al pueblo y se llevan a todos los jóvenes mayores de 16 años para que se conviertan en soldados y vayan a luchar. Excepto el hijo del sabio, que estaba postrado. Y mueren todos y el hijo del sabio permanece con vida. Entonces, como así, como miles de eventos, el sabio, como decía, bueno o malo no lo sé, solo sé qué pasará. Nosotros vivimos bajo esa premisa de que hacemos juicios todos los días sobre lo que nos ocurre. El COVID, oye, qué malo, nos arruinó la vida. Trabajar desde la casa, oye, qué malo, nos arruinó la vida. Oye, al final, o algo que te pasa algo bueno y también decís como, esto es súper bueno y puede resultar no serlo tanto, ¿no? Entonces, habitamos en ese espacio donde queremos darle juicio valórico a todo lo que acontece, como en un afán de control, y eso es una ilusión. Nosotros no sabemos, no sabemos. ¿No? Entonces, vivir en el momento presente te permite, con tranquilidad, vivir sin tener esa ansiedad de querer controlar aquello que va a ocurrir, porque acepto que la realidad es como es nomás. Y me quita, también me levanta la angustia del pasado, porque en el pasado no podemos intervenir. El pasado ya ocurrió, ¿ya? No podemos ir al pasado, o al menos todavía no se puede viajar en el tiempo, pero no podemos ir a cambiar eso que ocurrió. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo y acogerlo compasivamente, ¿ya? Ya, pues entonces, cuando nos ponemos desde ahí, desde el no controlar, desde el entender que tenemos estos programas, que a veces no están al servicio de nada en el momento presente, nos pasa esto de que empezamos a potenciar nuestra autoconciencia, disminuye nuestra impulsividad, y somos capaces de neutralizar el sufrimiento. Y las tres cosas que les mencioné anteriormente están conectadas con vivir una vida de estrés. A ver qué dice Astrid, lo difícil es aceptar la realidad subjetiva. Claro, claro. Pero lo subjetivo es lo que veo yo desde ese filtro que tengo y que... Pero ahí, Astrid, vamos a seguir avanzando en el tema que es con la práctica de la meditación, cuando la incorporamos y podemos ir a ese observador que mira nuestra mente, podemos ver esos juicios sin identificarnos con ellos. ¿Ya? Así que hay remedio, chiquilla. Ya. Entonces, ¿cómo llevamos ya? Pues aquí ya estamos en un buen momento, como proponen las chiquillas, de que podamos ir a... Entonces, ¿y cómo incorporamos esto a la vida? Ya, como decíamos, diciendo la palabra vino no nos vamos a emborrachar. Entonces me gustaría hablar de las tres instancias que hay que incorporar mínimas de práctica para empezar a sentir los cambios, ¿no? Yo le llamo las tres patitas del mindfulness, los tres chiflados, no sé, en forma de, ahí para poder, en forma de caricatura para poder recordármelo. Primero existe una porción del tema que tiene que ver con la parte formal, ¿ya? Que es entrenar tu mente para entrar en el estado meditativo, porque esto no ocurre de un momento a otro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en concreto? Es reservar un tiempo del día que, en mi experiencia, recomiendo que sea a la misma hora todos los días, ¿ya? En un lugar que en el fondo tú destines para esto. eh, y aunque muchas personas dicen que no hay que hacerlo y qué sé yo, puedes prender incienso, usar yo uso esta campanita, mira, para customizar tu lugar, como que te motive, que te den ganas de ir a ese lugar, ¿no? Tu lugar de meditación. ¿Y qué es lo que buscamos hacer en ese lugar? Aunque te sientes 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, en general esto va aumentando en el tiempo. Lo que hacemos es sentarnos en una postura que no es cualquier postura. Decía, esto tiene una tecnología. Hay una manera de... eh, hay una manera de hacerlo. Que dice, cuenta mucho en el seno familiar. Cuesta mucho, me imagino que quiere decir Raúl, cuesta. Que cuesta mucho en el contexto familiar. Lleven a todos a meditar. Yo siempre les digo, pueden meditar con la pareja, con el perro, con los niños, con todo al mismo tiempo. Oye, entonces la postura.
para que vean que no es de cualquier manera. A mí, ¿qué me pasa? La gente que empieza a meditar bien a mis cursos, al principio yo no doy muchas instrucciones para que se empiecen a relacionar de manera orgánica con el hábito. Y partamos por lo más importante, que es reservar un tiempo y hacerlo. Porque si ustedes se preguntan, la barrera más grande es que la gente empieza a decir, no tengo tiempo, no puedo, y ustedes saben qué es lo que son eso, ni siquiera lo vamos a discutir acá, son puras excusas, porque el que quiere puede. Si uno siente el llamado y quiere incorporar esta práctica en la vida, se hace el tiempo. Porque aunque haga 5 minutos ya es mejor que nada. Entonces, ¿en qué consiste? Reserve su tiempo, su hora, su lugar, ojalá el mismo todos los días. ¿Y qué cosas hay que entender sobre esto? Primero, es que no estamos buscando poner la mente en blanco. Muy por el contrario, la meditación es un estado activo, no es de relajación, no es así como que me voy a quedar dormido, sino que es de desconexión de lo que está pasando afuera, en el entorno, y lo que está pasando con mi cuerpo. ¿Para qué? Para tener una experiencia profunda del interior. ¿Y cómo podemos colaborar o contribuir a llegar a ese estado? Es con nuestra postura física, que es como un cuerpo calmo, es reflejo de una mente calma. Entonces, cuando estamos meditando no nos estamos moviendo, estamos tratando de mantener la postura. ¿Qué cosas son recomendables? Si lo vas a hacer en una silla, si lo vas a hacer en una banquita o en un cojín sentado en el suelo, lo que importa es que esté la parte inferior de tu cuerpo bien aterrizada, enraizada le llamaríamos, ¿no? Esté bien aterrizada y tu columna erguida y derechita. ¿Y qué significa derechita? Derechita no tensionada, así como estoy tratando de estar, sino que no apoyada tampoco, que se sostenga por su propia fuerza. Y qué pueden ocupar para entender la medida es como que te tiraran de un pelo de arriba de la cabeza, ching, 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 y te dejaran caer. Esa es la tensión adecuada. ¿En qué fijarse? Para entender el eje de inclinaciones, que estén los hombros sobre las caderas y la cabeza entre los hombros, para que no estemos ni para adelante ni para atrás ni inclinados hacia los lados. Entonces, fijarse en esa proporción, que se dé eso en la postura. Puede inclinar un poquito el mentón hacia adentro para que el flujo de aire se facilite. También recomiendo ojos cerrados porque la vista es un sentido muy dominante y por lo tanto nos ofrece distractores de querer quedarnos en el afuera y no poder ir hacia adentro. Y luego inhalar y exhalar por la nariz con naturalidad, no hiperventilándose ni tampoco aguantando la respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Se van a dar cuenta que durante el ejercicio se empieza a ralentizar la respiración y a disminuir los latidos cardíacos porque uno se empieza a calmar, ¿ya? Y en lo que va ocurriendo esto, explican la parte fisiológica cuando han hecho medidas sobre las personas que pasan en el cerebro de tener ondas alfa a ondas teta. Te pasas a las ondas teta. De las beta, que serían las del estrés, a las alfa y luego a las teta. ¿Y qué significa eso? Entre las ondas alfa y las ondas teta, quiere decir que has trascendido la barrera de tu pensamiento analítico. Es decir, que pudiste soltar tu mente y ir a ese observador. Entonces eso es lo que estás buscando en este ejercicio de la práctica formal, durante todos los días. Ahora, ¿qué les quiero compartir? Porque yo les dije que lo íbamos a desmitificar. Yo llevo ya como 5 años desde que me incorporé como a hacer la práctica diariamente. Pero antes había tenido muchos intentos de tratar de aprender. Y había tratado de aprender las meditaciones zen, meditaciones budistas zen, que eran muy adornadas, donde me pedían que hiciera mucha imaginería y me frustraron a morir y no quise seguir haciéndolo. Por eso les digo, partan con algo simple, con poco tiempo, pero sean rigurosos. Una buena postura, destinar el mismo tiempo, la misma hora del día, aunque me quede 5 minutos. El hambre por estar más tiempo va a venir solo. Y los cambios se van a ir sintiendo solo. ¿Ya? Esa sería nuestra primera patita, la práctica formal. Luego viene la otra patita que sería la práctica informal, que es que
ese entrenamiento de guerrero que hacemos en la práctica formal, de nada sirve si el resto del día andamos dando vueltas como unos animales desconectados. ¿A quién no le ha pasado que va de la pieza a la cocina y no sabe a qué iba? Y acaba de caminar 3 pasos. Es como, ¿dónde iba tu mente? Iba completamente desconectado. Siempre hablamos en los talleres de las personas que incluso salen de la casa manejando y todos los días salen hacia el lado derecho, qué sé yo, para ir a dejar a los niños al colegio. Un día no los tienen que ir a dejar y salen de la casa y doblan igual a la derecha, aunque no necesiten hacerlo. ¿Y por qué? Porque está en piloto automático. Su mente va secuestrada en estos programas y estos pensamientos laberínticos que comentábamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incorporar? Tenemos la práctica formal que nos entrena para estar en este estado y la práctica informal que es durante el día hacer ejercicios de conciencia para traer esa atención plena a lo cotidiano. ¿Y qué significa esto? Que podría ser, por ejemplo, algo que usualmente tú te das cuenta que haces en automático. Por ejemplo, cuando te lavas los dientes eres consciente, consciente del momento, la escobilla, la pasta, el sabor de la pasta, cómo respiro cuando me estoy enjuagando, todo aquello, el contexto del baño, de mi presencia en esa habitación del baño, ya. Normalmente cuando nos estamos lavando los dientes estamos pensando en qué ropa nos vamos a poner, porque ya tenemos que salir, no sé, es como, no estás ahí. También hay otros momentos de piloto automático buenos para hacer conciencia durante el día, como por ejemplo la hora de almuerzo, las personas que tienen la costumbre de comer frente al computador, por ejemplo, o de comer con el celular, que al final no saben ni siquiera qué cantidad de comida comieron. Sí. A veces ni siquiera las personas más ansiosas ni siquiera les quita el hambre, porque como que no hubieran comido, como no estaban prestando atención a lo que hacían, como que no hubieran comido. Entonces, eh, en la práctica informal, esta es la invitación, que es como descubrir dónde están mis pilotos automáticos, las cosas que hago realmente sin ninguna conciencia y empezar a estar presente mientras las realizo. Y es como, oye, pero ¿cómo voy a estar presente? Vas a haber aprendido a estar presente si has hecho tu práctica formal. Seguro que lo vas a poder hacer. Y la tercera pata, que es una de las que a mí más me gusta, por eso me dedico al tema de la terapia, es el autoconocimiento y el aprendizaje. ¿Ya? Y es como, a ver, chiquillos, esto no es magia. Acá nosotros tenemos la, como el llamado de que el que quiere crecer y quiere evolucionar necesita destinar tiempo a la reflexión. ¿Ya? Tienes que destinar tiempo, que es como, ¿qué pensamientos me escuché? ¿Qué me pasó? Siendo compasivo, ¿ah? Como yendo contigo a recorrer las habitaciones oscuras y luminosas, ¿no? Como, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy en esto? ¿Sentí esto? ¿A qué hace referencia? Eh, ¿Por qué me estoy sentando y no estoy pudiendo? ¿O por qué? ¿O qué rico fue poder? No sé. La reflexión al final del día es necesaria y por eso si tú aprendes a meditar, no sé, pues yo aprendí meditación chambalá y me mandaron a meditar y después tú tenés que ir como a hablar como con el maestro, a contarle qué es lo que te ocurrió. ¿Ya? Y como yo les decía antes, yo quiero desmitificar eso. Esto, como no es religioso, el beneficio es para todos. Es para el que quiera y la meditación es como una tecnología, ¿no? Si tú quieres ponerle una religión porque te ayuda a practicarla, hazlo. Yo feliz, porque el que lo motive. Ojalá la mayor cantidad de gente haga esto. Pero los que no, sepan que esto es una tecnología que ayuda a mejorar tu vida y esta tercera pata de hacer la reflexión es importante, porque como los cambios no ocurren gratis ni de manera eh, autopoyética, como decía el señor Maturana, espontáneamente, sino que si tú ayudas reflexionando y observando, vas a poder avanzar en ellos y te vas a autoconocer y vas, como hablábamos, en libertad, una vez que te autoconoces, en libertad puedes elegir.
En la medida en que te saca las jaulas mentales, también puedes elegir desde el no tener programas, no sé, eh, ¿qué podría ser? De exigencias sociales, de exigencias emocionales, de dependencias emocionales, de ansiedades, ser esclavo del pasado, a veces como de lealtades que tenemos con la familia, así como toda mi familia es de abogados, debería ser un abogado. Es como, no, ¿qué quieres tú? Realmente, ¿no? Y como siempre les digo, la intuición, empieza a emerger la intuición cuando uno lleva practicando mucho tiempo. Y la intuición son esas certezas que sientes sobre lo que tienes que hacer y que uno no quiere ni necesita darle explicaciones a nadie. Son como, ¿alguna vez en tu vida han sentido ese rayo de luz? Que es como, mañana voy a hacer esto. Y que nadie se interponga en mi camino ni me pregunte el por qué, porque no tengo tiempo de explicarlo, lo voy a hacer nomás. ¿Ya? A veces eso es tu intuición. Y el problema con que por qué no podemos escuchar nuestra intuición siempre o no estamos en contacto con ella, es porque la intuición habla despacito y la mente grita. Entonces, como la intuición queda en el fondo, solamente podemos acceder a ella en espacios de tranquilidad. Por eso es importante que incorporemos la práctica de la meditación, para ponernos en contacto con nuestra intuición, que es algo muy verdadero de nosotros, que no nos engaña y que nos lleva a recorridos de mucha felicidad. A ver, aquí hay una pregunta de Germán, ¿no? Dice, a ver, este tipo de meditación es muy bueno, pero es importante que estén conscientes de qué es lo que sientes primero diariamente, porque de otra manera es realizarlo por puntos ya señalados. Entonces es reaprender, reprogramar. Sí, de todas maneras. eh, eh, Reaprender y reprogramar. Sí, ¿en qué sentido? Es como renunciar a etiquetas que yo me he autoentregado, como hablábamos antes, así como soy extrovertido. Hay de la gente que se autodefine así como soy extrovertido, o soy introvertido, o soy enojón, soy prolijo, soy no sé qué. Entonces, esas etiquetas que nos ponemos son fragmentos de nosotros, cosas que hemos sido en algún momento, cosas que nos han dicho que somos, pero nosotros somos algo mucho más, más profundo y que integra todos esos aspectos, ¿no? Entonces, claro, cuando meditamos, vamos ahí, nos vamos al ego, po, trascendemos eso y vamos a lo otro. Y eso te da un sentido de, como de seguridad, de estar bien parado en la tierra, de no estar solo. Nos quita ese conflicto que tenemos los seres humanos de la sensación de separación y entramos al tema de la unidad, que al final del día, como les decía, lo virtuoso de esto es que si mejoro yo, con lo que me conecto yo, con mi yo profundo, me cuesta mucho menos, o al revés, pongámoslo en positivo, no me va a costar nada o voy a querer relacionarme con los demás de una manera compasiva, desde el amor, desde la alegría. Y es como, la alegría y el amor no vienen de eventos externos, vienen de adentro de nosotros. Y eso, como descubrir eso a través del ejercicio de la meditación es una maravilla. Es una vía para conectarnos con nosotros mismos, tal cual, Álvaro. Sí, no definirnos por los comentarios externos. Y eso, por eso yo les decía al principio de la charla, que cuando a mí me contratan para hacer estos talleres y cursos en empresa, yo siempre pregunto, ¿realmente es lo que quieres? Porque le vamos a ir a despertar a la gente este aspecto súper bonito y profundo de ellos mismos, donde adquieren una seguridad y se sienten contenidos y ya soy libre. Como no tengo miedo de vivir, no me subordino a cosas porque sí, no hago cosas que no quiero y así, ¿no? ¡Wow! Es rockero el ejercicio. A ver qué dice. La diferencia es que estas técnicas nos hacen ser más coherentes con nosotros mismos, claro. Claro, nos hacen ser más coherentes con nosotros mismos, de todas maneras. Y en la medida en que somos coherentes y somos consistentes y todo, también somos más felices. ¿Y qué dice Germán? Lo más importante y la clave que puedo proponer o compartir este tipo de meditación debe ser compartido a los pequeños. Sí, Germán, lo que dice Germán, nosotros
alguna vez, no sé si, bueno, acá creo que no todo nuestro público es chileno, pero hubo un candidato a la presidencia que hablaba de que incorporáramos las técnicas de meditación en la escuela primaria. O sea, por favor, es ultra necesario. Opino lo mismo. Sí, aprender de chico, imagínate crecer con una mente limpia, Dios mío, debe ser un verdadero privilegio. Aprender a escucharnos a nosotros mismos tal cual. Y de adultos buscamos conectarnos con el sentido, absolutamente. Esto también, bueno, el conocerte te permite encontrar este sentido y este propósito de vida. Ese camino también es muy lindo, sobre todo para los que se han pasado una vida como tomando elecciones a partir de estímulos externos. Efectivamente, eh, sin culpar a nadie ni sentirse mal. Es que en el fondo era la sabiduría que tenías al momento que tomaste la decisión, ¿ya? Y como no podemos intervenir el pasado, filo, ya fue. Pero muchas personas eligen ocupaciones con las que no resuenan, donde se sienten drenados, contraídos, no expansivos. Entonces este camino de la meditación también de repente te pone en contacto con eso que sabes hacer fácil, que eres capaz de compartir con los demás, que te llena de alegría y decir, oye, ¿sabes que quiero tener un taller de bicicleta? Pero que en el contexto social o cuando saliste a estudiar esto era imposible de plantear. Y ahora para ti ese pensamiento se vuelve coherente y consistente. Entonces, es un camino. Por eso les decía que esto como es un camino y para mí enseñarle las técnicas a las personas como la tecnología del cómo meditar es la punta del iceberg. De ahí para adentro tienen paño para cortar, pero por tiempo ilimitado. ¿Ya? Y un regalo precioso porque modifica tu vida y modifica tus estados de ánimo y como les decía, la libertad está dentro de la cabeza. Es, no es lo que está afuera, es cómo lo miramos. Sí, buscar que te hace feliz, tal cual. Por eso que cuando me invitaron para acá, yo lo único que quería era compartirles esto. Ya. ¿Qué otra cosa más quería contarles de esto? Del observa tu programación. Ah, ya. Bueno, y que esto está fisiológicamente ya está todo esto comprobado. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar al doctor Dispensa, ¿ya? Eh, Al doctor Joe Dispensa que hizo una serie que se llama Rewired, se las recomiendo, ¿sí? Bibliografía útil para el curso, ¿ya? Bibliografía para la charla. Vayan a ver esa videografía, vayan a ver esa serie Rewired, porque este señor, a través de sus estudios, ha hecho eh, las pruebas, las pruebas de poner a la gente a meditar con los electroencefalogramas, con ver cuáles son las ondas que se liberan al momento en que se tienen experiencias trascendentes, cómo está conectado todo el tema del cerebro, la, el corazón, la glándula pineal ahí adentro, cómo conecta con los centros energéticos, o sea, como de que todo este tema budista del yoga, se junta todo y que nada es brujería, nada de esto era brujería, es solo que estas personas no tenían los instrumentos para medir los efectos, pero esta tecnología está disponible hace siglos y en el fondo la teoría de la conspiración, yo no sé por qué han estado alejadas de nosotros eh, siendo cosas que están a la mano y qué es lo que despiertan finalmente es tu capacidad, primero de darte felicidad y paz a ti mismo, sin estímulo externo. Y producto de eso, como hijo de eso, puedes estar en un camino de sanación. Incluso se han encontrado evidencias que las personas que están bien y con su equilibrio químico bien sostenido, que lo que quiere decir es que están tranquilos y con estas emisiones de ondas que les hablaba antes, tienen vidas más saludables y tienen capacidad de autosanarse. Es decir, primero tienen organismos más, son organismos más fuertes, pero también eh, si se enferman, tienen la capacidad de sanarse. Entonces, y ahí ya el doctor Dispensa empieza a hablar como de nuestra categoría de superhumanos, ¿no? O sea, como que somos unos seres maravillosos
con un poder insospechado, pero necesitamos ir a estas tecnologías de la meditación para poder liberar esos poderes y estas facultades. Por eso que era importante que todos vinieran y que a mí me gusta desmitificarlo y decir que, oye, si no está asociado a algo religioso y no está asociado a algo budista, esto es bueno para todos, ¿no? Es bueno para todos. A ver qué dice Germán. Precisamente ese fue mi caso. Aprendí a base de las circunstancias y experiencias y no lo sabía, pero también me ha generado ser muy consciente y comprendo a la mayoría. Sí, puedo platicar con usted, me daría mucho gusto. Ya, genial. De UTEL de psicología. Ah, mira, es exalumno. Oye, chicos, entonces, muchas gracias, Germán, por compartir eso. Y efectivamente, como les contaba al principio, yo también, al igual que Germán, llegué aquí por un sentido de insatisfacción crónica. Cuando chica era una niña muy inquieta, vivía castigada, como les decía, porque nadie me ponía en contacto con cosas como estas. Después mi mamá se enfermó de cáncer y entré en un proceso de tristeza hondo, eh, sin vida espiritual, con el sentido de separación, donde no sabía de qué asirme, eh, lo que me generó niveles de estrés altísimos y somatizaba, tenía todas las enfermedades modernas, yo creo, así como problemas problemas a la piel, bruxismo, qué sé yo, que era manifestar todo, ¿no? Manifestar todo en el cuerpo. Y al acercarme a estas tecnologías fue súper liberador. Por eso es que me gusta compartirlas, las estudié después, me metí en el tema para poder compartirlas con otros, porque como le tengo fe, ¿ah? Porque tengo pruebas fehacientes, yo misma soy el experimento. Y en el proceso de meterme a practicar, como les digo, fue que pasó que también descubrí, me acerqué a mi propósito de vida y empecé a cambiar de a poco mi ocupación y a renunciar a ciertos espacios para acceder a otros y llevar una vida más sencilla, si se quiere, pero más feliz y más sencilla, no desde el punto de vista de la complejidad de lo que hago, que es altamente complejo, trabajo con personas, eh, pero sí más sencilla porque no me drena y no se siente como un esfuerzo. Es algo que puedes hacer desde tu corazón y tiene energía infinita para dedicarle. Es un regalo. Es muy importante conocer las causas y circunstancias de las que somos objetos, sí, absolutamente. Pero también, Raúl, darles el lugar que tienen, que son como que están afuera o provienen del pasado, no son tu futuro. Y tenemos el poder de verlas así, de que en el fondo voy a construir un futuro que no es a partir de mis causas y de mis circunstancias. El doctor era, sí, como dice Astrid, el doctor Joe Dispensa. Lo pueden pillar en la página de Gaia. Ya. ¿Qué más? Eso les tenía y... Ah, que... Bueno, que en el fondo lo que les quería transmitir era que... Sí, lo que les quería transmitir es que en el fondo eh, todos tienen un potencial enorme, ¿ya? Y puedes vivir una vida mucho más saludable y plena, independiente de tu edad, de tus circunstancias, de cualquier cosa que te esté condicionando en este momento, que solo depende de ti y de tu intención sobre cómo experimentar la vida, ¿ya? Es como, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? Em, ¿Y qué cosa? El otro mensaje es que si cuando empezamos a vivir en coherencia, que este es como el regalo, la guinda, la torta, cuando empezamos a vivir en coherencia, cada decisión diaria que tomas es genuina, es libre y es ecuánime porque está anclada en una conciencia que se vincula a algo más grande. Por lo tanto, tiene un contenido como espiritual, aunque no le queramos poner religioso. Sí es espiritual, que busca el bien común, ¿ya? Eh, y cuando estás en coherencia con todo aquello en tu decisión diaria, necesariamente vas a ir al futuro que te imaginas y que deseas. ¿Ya? Entonces, como que puedes soltar las riendas del proyecto a 10 años si te dedicas a tomar eh, las decisiones correctas cada día. Y la decisión correcta, como les decía, es genuina, libre y ecuánime. Son de las únicas que te puedes responsabilizar al final, ¿no?
Ya, entonces quise, o personas a tu alrededor que te sabotean. Ah, pero también ahí me quiero tomar de algo que vi que mencionó Álvaro antes, que es que eh, efectivamente cuando somos más compasivos con nosotros mismos, somos más compasivos con los demás. Entonces, me sabotean. En realidad, si tú puedes mirar a alguien, como cómo estamos leyendo que estoy siendo saboteado, qué le está pasando a esa persona, tenemos niveles de comprensión más hondos, eh, que nos permiten ser más compasivos, porque entender que el otro está en un momento, se está poniendo en contacto solo con su mente y no con un ser más, más que te dijera, más elevado de sí mismo, no con su mejor versión. Y desde ahí nacen cosas que del ego y que pueden ser, que busquen dañar a los demás. Pero yo creo que, como dicen los budistas, desde la ignorancia. Como siempre pensemos que la intención de los demás es ecuánime, ¿no? O al menos vivamos desde ahí. Sí. Ya, entonces, ahí me dan las gracias. Ah, no, gracias a usted, gracias por venir. Y les quiero decir al tiro que tengo, les tengo como un regalo, es que les voy a dejar un audio de meditación iniciático, que lo voy a poner aquí en el chat, que te conecta con un archivo de Google Drive que puedes escuchar y te podría servir para iniciar tu práctica formal. ¿Ya? Es un audio que te guía, te pones los audífonos y lo escuchas todos los días, así vas a saber qué cantidad de tiempo le estás destinando, todo. Así que se los hago llegar por acá para que inicien su práctica. Exacto, al tiro, a la cancha, como dice algo. Vamos a la práctica inmediatamente mientras nos dure el entusiasmo. Y también los quiero dejar invitados para la sesión que vamos a tener el sábado en Discovery Day, también de UTEL, donde yo voy a estar hablando sobre el liderazgo consciente, que tiene que ver evidentemente con mi tema favorito, que es este, que es como ser los superhumanos, ¿no? Los humanos ecuánimes, conscientes, y cómo esto aplica al liderazgo adentro de las organizaciones. Porque a veces es mal entendido, ¿no? Así como que la gente buena onda y tranquila no consigue resultados, y eso es un paradigma, pero muy, muy, muy de modé. ¿Ya? La felicidad se mezcla con los buenos resultados y lo ecuánime también conduce a los resultados. Ya, pues, entonces, siendo, siendo las 13:55, ¿queda alguna otra pregunta? Sí, donde dice Ángel Zúñiga, ¿tiene relación este tema con la física cuántica? Absolutamente, el doctor Dispensa, como te decía, ha hecho, además desde el aspecto fisiológico, lo vincula y habla del tema del campo unificado. Es decir, cómo los seres humanos que se ponen en contacto con estas facultades y estos poderes pueden manifestar cosas en la realidad material. O sea, esto es así de hondo. Yo les dije que esto era la punta del iceberg. Así que permanezcamos en contacto. Si quieren, me pueden seguir en mis redes sociales. Soy Claudia Weissman Coach. Claudia Weissman en LinkedIn. Y Weissman-C en Instagram y en Twitter. ¿Ya? Así que les dejo entonces aquí mismo en esta publicación el link para que puedan acceder a su audio de meditación, y cualquier cosa que necesiten me contactan, estaré encantada de atenderlo. Ah, saludo a ti también, Raúl, que estás en Jalisco, México. Hubo un temblor allá. ¿Qué dice Germán? Precisamente nuestra forma de poder detenerlo mejor es primero que te sientas constantemente bien, sí, después de escuchar a los demás. Somos y debemos creer en lo mejor. Sí. De acuerdo contigo, Germán, y cerramos con eso, ¿no? Es como, seamos los superhumanos. Ya, les mando un beso. Gracias a usted por invitarme, y si que quieren ir, los veo el sábado en Discovery Day. ¡Mua! Chao.